estoy volviendo a la esencia de la adoración. La esencia eres tú. La esencia eres tú. Muy bien, vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia. Quiero ver Biblias. Muy bien, sus dos manos si no trae Biblia. Y todos vamos juntos a declarar: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén, todo es posible hoy. Si puede creer a la palabra viva de Dios. Muy bien. Saludamos a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión en vivo por YouTube. Ahí nos están viendo y nos da gusto poder recibirles también por Facebook. Sí, Facebook y YouTube, les saludamos. Ya los extrañamos, sabemos que pronto nos vamos a ver. Si ustedes no han podido venir, personas de la tercera edad, también los niños, el área de Kids, ya muy pronto, primero Dios, cuando tengamos instrucciones de la autoridad sanitaria, el poder reunir y activar el área de Kids, entonces tendremos también a nuestros niños y a los que son de la tercera edad, también los extrañamos y nos veremos pronto, primero Dios. Mientras tanto, sigan recibiendo la palabra a través de este medio, que es una bendición. Amén. En el siglo pasado existió un hombre llamado Charles Spurgeon, y este hombre fue conocido como el príncipe de los predicadores, porque fue un hombre que predicó a más de 10 millones de personas. Y bueno, proporcionalmente fue mucha gente, 10 millones de personas. El impacto que tuvo la palabra de predicación fue muy grande, puesto que hace 100 años no era la cantidad de personas que hoy en día somos. 8,000 millones de personas hoy en este planeta. Hace 100 años no era eso, por supuesto. Entonces el impacto de predicar a 10 millones donde no había internet, donde no había la televisión, donde no estaban las redes sociales, donde no había todo lo que hoy tenemos en la tecnología y lo que hoy tenemos como recursos, como la transmisión que estamos haciendo. La realidad es que no había el equipo de audio, no había pantallas, no había, y predicar a 10 millones de personas era bastante. Entonces, por eso fue un hombre bien reconocido, un inglés que tiene muchas frases históricamente y miles de predicaciones, y por eso es reconocido entre los consiervos, entre los pastores, entre los predicadores. Es conocido como el príncipe de los predicadores, un hombre reconocido. He leído su biografía y es impactante. Se dice que él predicaba hasta 10 veces en una semana. Y bueno, este hombre dijo esta frase: una persona que se expone a la presencia de Dios en adoración tiene 3 impactos o 3 efectos. Número 1, encuentra plenitud de vida. Número 2, se expone a la santidad de Dios. Y número 3, aprende la humildad que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra, y la humildad que hay en Dios a pesar de su grandeza. Entonces, eso es algo de lo que quiero hablarles en esta mañana, acerca de los 3 efectos de estar en su presencia. Y los 3 efectos de estar en su presencia es precisamente eso, la primera parte, lo que acabo de mencionarles. Él tenía varias frases que expresaban sus predicaciones, que se hicieron célebres con el tiempo y que usamos los predicadores para poder ilustrar algún punto, algún ejemplo. Pero una frase que, por ejemplo, me impactó de él es que decía: el pecado y el infierno están casados,
a menos que el arrepentimiento les declare el divorcio. Porque solamente por el arrepentimiento es que nosotros podemos librarnos del infierno por el pecado que hemos hecho. Por eso tenemos que estar en continuo arrepentimiento de aquellas cosas en las cuales fallamos. ¿Para qué? Para estar librados del infierno, pero para poder nosotros tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, número uno, el primer efecto de estar en la presencia de Dios es la felicidad. La felicidad, no la felicidad que el mundo ha tratado de vendernos. ¿Qué le llama felicidad el mundo? Bueno, le llama tener posesiones materiales. Yo sería feliz si, o serías feliz si tan solamente tuvieras tal coche. Serías feliz si tan solamente tuvieras tal casa. Serías feliz si vistieras tal ropa, tal marca. Serías feliz o serías pleno. Encuentra la felicidad. Si solamente bajas de peso y mides tales tallas, entonces esa es la felicidad. Ser la persona más feliz del mundo. Eso es lo que nos trata de vender el sistema, lo que nos trata de vender la mercadotecnia, lo que nos trata de vender una marca. Pero la realidad es que esa no es la felicidad. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, ahí sí podemos encontrar felicidad plena. Como dice el salmista, en tu presencia. Salmo 10, lea conmigo ahí por favor esa parte de la Biblia. El Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, quiero que lea conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lean conmigo otra vez fuerte: en tu presencia hay plenitud de gozo. Otra vez: ¿dónde hay plenitud de gozo? Entonces, cuando hablamos de felicidad, hablamos de plenitud. No hablamos de alegrías momentáneas, porque una alegría momentánea o una alegría parcial o felicidad parcial es cuando tienes algo que te provoca porque lo adquieres, sea ropa, o sea que bajes de peso, o sea que tengas alguna propiedad. Eso es algo que va a tener cierta satisfacción por un tiempo, pero después que pasa eso, entonces viene la preocupación una vez más, entonces vienen las aflicciones una vez más, y eso no es felicidad. Eso solamente son alegrías pasajeras. Nunca, escuche bien esto, nunca una posesión material va a poder suplir una necesidad espiritual. Nunca. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, viene Jesús, narra a un joven rico que había heredado y que después se le había multiplicado una herencia. Y el joven rico decía para sí: alma mía, ya puedes descansar, sé plena, tranquila. Ya, alma mía, porque tienes para vivir, tienes para disfrutar. Y el joven rico le decía a su alma: alma mía, hay graneros llenos, hay propiedad, hay corderos, hay todo lo necesario para vivir y para disfrutar la buena vida. Y el joven insensato no sabía que esa noche moriría y no disfrutaría nada de lo que se jactaba, y le decía a su alma: alma mía, ya puedes descansar. Porque nunca algo material vas a hacer algo espiritual. Solamente lo puede saciar Dios. Nuestra alma solamente la puede saciar Dios. Por eso el salmista en este Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud. Todos digan plenitud. Plenitud significa estar completos. Tú y yo estamos completos en la presencia del Señor, porque nada nos falta. Tú no estás completo con tu pareja. Es que es mi media naranja. No, Adán estaba completo sin Eva.
Pero Dios creyó que era bueno que él tuviera una compañía, aunque Eva estaba en sí mismo. ¿De dónde salió Eva? ¿De dónde? Del costado de Adán salió Eva, así como el costado de Jesús salió la iglesia. Entonces, nosotros estamos completos en Dios. En Él no nos hace falta nada. Por eso Pablo, él no siendo casado, fue un hombre que vivía pleno. Claro, él mismo recomienda, dice, bueno, si tú no tienes don de continencia, mejor cásate. Pero él vivía pleno en Dios, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Nunca vamos a encontrar tanta satisfacción en la vida como estar en la presencia de Dios. Nunca. Nunca. No va ese vacío o ese hueco en el alma, nada lo va a poder saciar, solamente su presencia. Porque cuando estamos en la presencia de Dios hay una conexión con la eternidad. Y de hecho, cuando estamos en la presencia del Señor, queremos que siga y que siga y que siga. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de orientación de esta vida, porque estamos conectados con la eternidad. La eternidad no se sujeta al cronómetro del tiempo de esta vida. Por eso queremos estar y podemos pasar tiempo en su presencia, y podemos pasar horas y podemos pasar horas sin nosotros tomar el tiempo del cronos de esta tierra, porque hay plenitud. El alma se sacia con el que lo creó. Por eso estar en la presencia del Señor trae plenitud. El Salmo 126 en la versión actual dice así: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De labios nos brotaban las risas y salían los cantos de alegría. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso el Dios que ha hecho lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros realmente fue maravilloso y nos llenó de alegría. Como un pueblo que viene de una cuarentena de 70 años, como un pueblo después de estar cautivo durante 70 años, ¿cómo puede reír y alegrarse si no tenían tierra, no tenían casa, no tenían templo, no tenían sueños? ¿Cómo podría brotar los sueños, o cómo podrían brotar las risas y los cantos de alegría? ¿De dónde? ¿Cuál era el origen? Si no tenían nada de lo cual ellos se pudieran jactar. Habían sido la vergüenza de los pueblos. Pero ahora dice, nos parece estar soñando cuando ellos vienen de la cautividad. ¿Por qué? Porque tenían una palabra y tenían al Dios de esa palabra con ellos. Tenían su presencia y tenían una palabra: los voy a restaurar. Y en esa restauración será mayor que como el principio. Y si su principio fue bueno, lo que viene será mejor. ¿Cómo usted y yo nos podemos alegrar en medio de una pandemia y después de una cuarentena donde todo se frenó? Se frenaron negocios, se frenaron proyectos, se murieron los sueños y la salud se deterioró. Ya familiares, ya amigos partieron, ya murieron. ¿Cómo nos podríamos alegrar en medio de esta pandemia? Por una palabra y la presencia de Dios nosotros podemos alegrarnos, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia todo es posible. Hay un canto, no sé si lo conoces tú, Judá. No sé ni de quién es, pero yo lo cantaba antes y cómo me llenaba ese canto. Pero es antiguísimo. No estoy tan viejo, pero en presencia de Jehová, que dice: la aflicción se va. La aflicción se va, corazones son sanados
en presencia de Jehová. Y decía, en presencia de Jehová los corazones son sanados. En presencia del Señor la aflicción se va. Y la cantaba porque estaba viviendo tiempos de crisis. Y yo la cantaba, ese canto era mi oración. En presencia de Jehová la aflicción se va, corazones son sanados, se va la enfermedad, se va todo, se va el dolor. Y lo cantaba, porque en su presencia cosas pasan, hermanos. Cada vez que Jesús entró a una casa, la gente sanaba. Jesús entró a Gadara, al pueblo de Gadara, y había un endemoniado. Y dice que cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló y se postró, porque hasta los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. No pueden soportar tanta gloria, no pueden soportar tanta presencia. Y el hombre fue liberado en el momento, en la presencia del Señor. ¿Por qué podemos encontrar plenitud? Porque la gente se libera, porque la gente sana. Lo que no puede hacer una terapia. Recibí un testimonio hace un par de semanas de una mujer que recibió su sanidad aquí, insuficiencia renal. La mujer prácticamente la habían desahuciado, pero el impacto con su presencia, con una palabra, venía la mujer, porque no radica aquí, pero venía la mujer con sus papeles y dice: pastor, doy testimonio, aquí están los papeles, estoy sana completamente, por exponerse a la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Lo que no puede hacer lo material, lo que no puede hacer una terapia, lo que no puede hacer en ocasiones la medicina, pero una exposición a la presencia del Señor provoca que un gozo. Podemos estar en la tormenta, pero podemos estar en medio de una pandemia como lo estamos ahora, pero en medio de esa pandemia sabemos que el único que puede saciarnos es Dios. Porque muchas veces aquellas cosas en las que confiábamos ya no están. Quizá personas en las que confiaste ya no están. Quizá en aquellas cosas en las que nos jactamos en algún momento ya no están. Pero en su presencia podemos encontrar satisfacción para nuestra alma. Quizá puedes no tener la economía que quisieras. Quizá puedes no tener aquellas cosas que anhelas materialmente hablando, pero si tienes su presencia lo tienes todo. Ese era el efecto de este Salmo, el 26. Dice: cuando veníamos de la cautividad no teníamos nada, pero lo teníamos a Él. No teníamos tierra, pero teníamos su palabra. No teníamos casa, pero Él era nuestra cobertura. No teníamos algo propio, pero le pertenecemos a Dios. Dios dijo: yo seré para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. No teníamos nada, pero lo teníamos todo, porque Él estaba con nosotros. En su presencia hay plenitud de gozo. Dice el Salmo: nos vinieron las risas de repente. Parecía que estábamos soñando y nuestra boca se llenó de cánticos de alegría. No decía de cantos de lamentación, no era de cantos de amargura, no eran de cantos de dolor. No, eran cantos de alegría, porque Dios se acordó de nosotros y nos salvó después de 70 años. Yo no sé cuál sea, de qué cautiverio estés saliendo. Yo no sé de qué aflicción estés saliendo. Yo no sé qué hayas perdido durante esta cuarentena. Yo no sé qué cosas te estén afectando en esta pandemia. Pero lo que te estoy diciendo en esta mañana es que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Es que si tienes una palabra de Dios, tú puedes ser la persona más feliz de esta tierra. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Le decía al Señor: ¿qué le digo a una mujer que quedó viuda y con
hijos pequeños del marido que murió. ¿Qué le digo, Señor? Qué dolor tan fuerte. No puedo ni imaginarlo. Pero qué dolor, ¿qué les digo? Y Dios siempre ha sido propicio cuando hay que consolar a la gente. Y como pastores a veces tenemos que, no a veces, todo el tiempo tenemos que estar sujetando las emociones. Porque la gente a veces no necesita que llores con ellos, necesitan una palabra de fe. Ellos ya están llorando, pero tú necesitas una fe tuya. Y digo, ¿qué le digo? Y Dios siempre propicio. Dile que yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas. Dile que yo voy a suplir el hueco que dejó su marido y le voy a llenar con gozo. El gozo que no le puedo dar su marido, yo se lo voy a dar. Y esa es la palabra que doy. Y Dios suple. ¿Cuál es la necesidad tuya? ¿Qué es la aflicción que tienes? ¿Cuál es el hueco que hay en tu alma? Porque el Dios que está en este lugar y que adoramos es el único que puede llenar ese vacío de tu alma, ese vacío en tu corazón, de tal forma que en Él encuentres plenitud de gozo, ganas de querer vivir, ganas de querer reír y ganas de querer cantar cánticos de alegría por la obra de Dios. Amén. Número 2, el segundo efecto de estar en su presencia es la santidad. ¿Sabe qué significa la santidad? La santidad es todo aquello que nosotros hacemos para estar más con Él. Y lo digo de esta manera porque hemos aprendido que la santificación es: dejo de hacer esto y dejo de hacer esto otro y dejo de hacer esto, y prohibición tras prohibición tras prohibición tras prohibición tras prohibición, y dejar de hacer esto y eso es lo que se ha enseñado. Pero santidad es más lo que hacemos que lo que dejamos de hacer. Se lo voy a decir con Biblia para que usted lo pueda asimilar. Pero lo digo de esta manera: no es tanto lo que dejamos de hacer como lo que hacemos para conocer de Dios. El estar aquí, el estar en un estudio, el entrar a la academia de servidores, el poder estar en un retiro, el poder ir al encuentro, el poder estar en su presencia, adorar a Dios, el poder buscar su rostro cada día, estar buscándolo. Eso es santificación. Porque la ley le dice en Hebreos: ser santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. La santidad es algo que, bueno, eso lo dijo Jesús, pero en Hebreos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santificación no es tanto lo que dejamos de hacer, sino qué estamos haciendo para parecernos a Él. Mira el apóstol Pablo lo que dice. Dice: ciertamente, Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo sí hubo cosas que perdió o dejó, pero con tal de ganar. La santificación no es tanto lo que dejas como lo que ganas, como lo que buscas, como de aquel que te llenas cada día. Porque ciertamente, si vamos a la etimología, la santificación es apartarse para Dios. Es apartarse para Dios. No es tanto dejar cosas, es apartarse para Dios. Porque tú puedes dejar cosas. Tú puedes dejar la idolatría física, pero se puede quedar la idolatría en tu corazón, y eso no sirve. Lo que es importante es qué podemos hacer para estar más cerca de la presencia del Señor. Entonces, cuando estamos en adoración, cuando estamos delante de la presencia del Señor, estamos bebiendo de Él, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso a los discípulos decían:
ustedes se parecen a Cristo, y le empezaron a llamar cristianos. Después de la mitad de Hechos de los Apóstoles, le empezaron a llamar los cristianos, porque se parecían tanto a Cristo. Habían estado 3 años y medio con Cristo, que bebieron de Él, de su enseñanza, comieron con Él, durmieron con Él, vieron orar, lo vieron liberar. Entonces ellos aprendieron y se llenaron tanto de Él, que cuando ellos oraban, la gente decía: así era Jesús. Que cuando los discípulos imponían las manos, dice, como Jesús imponía las manos, y le empezaron a llamar Cristos. Y de ahí viene la palabra cristianos, porque se parecían tanto a Cristo. No es tanto hoy como que soy cristiano y tienes un pececito así, no. No. Tus obras son tan parecidas a Cristo, porque has estado tanto con Él, que te permeaste de Él. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: yo lo he perdido todo para ganar a Cristo. No es tanto lo que dejas, es lo que ganas estando en su presencia. Por eso Moisés, cuando bajaba de la presencia de Dios, su rostro resplandecía, y bajaba con las tablas de la ley. Él, estando en su presencia, estaba lleno de la gloria de Dios. Se había santificado en su presencia, en la tierra santa, de la cual Dios le dijo: quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Es santa, y hoy te vas a santificar. Y fue tal la gloria de Dios sobre él, que su rostro fue mudado, y las tablas de la revelación, las tablas de la ley, bajó para darlas a un pueblo de 2,5 millones de personas, esperando una dirección del cielo. Tú no puedes dar lo que no tienes, a menos que estés en la presencia de Dios, santificado cada día, a menos que estés en la tierra que es santa, a menos que estés en la atmósfera donde está el santo, donde está la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Imposible que una persona esté expuesta a su presencia y no suceda nada. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, el rostro tiene que cambiar. Cada día tiene que ser mejor. Amén. El apóstol Pablo, y luego dice el escritor de Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad. ¿De qué manera? Cuando nosotros estamos expuestos a su palabra, los discípulos estaban expuestos a la palabra de Jesús constantemente, de tal forma que ellos hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, comían como Jesús, oraban como Jesús, porque se habían permeado de su santidad. Pedro el atrabancado, que caminaba sobre las aguas, que a veces hablaba de parte de Dios y a veces el diablo lo usaba, en esa inmadurez espiritual llegó a un punto de estar tanto en la presencia de Dios, que él siguió los pasos de Jesús hasta morir en una cruz de cabeza, porque él se sentía que no era digno de ser crucificado como su Señor. Se quería parecer tanto a él que lo crucificaron, pero fue crucificado de cabeza, porque se permeó tanto de Dios, se santificó tanto, que siguió los pasos hasta la muerte del mismo Jesús. Amén. Entonces, cuando estamos en su presencia, algo nos pasa, hermanos. Tú no puedes salir igual. Algo te sucede, algo tiene que pasar. Tienes que ser mejor como persona, tienes que ser mejor como empleado, tienes que ser mejor como patrón, tienes que ser mejor como hijo, tienes que ser mejor como estudiante, tienes que ser mejor. ¿Por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios y del ejemplo de un maestro, del ejemplo de tu Señor y de mi Señor. Amén. Número 3, estar en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:27: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La grandeza, repita conmigo esto, la grandeza de la humildad. La grandeza de Jesús no estaba en lo ostentoso de su reino, sino en la grandeza de su humildad. Dice, en este reino mayor es el que se sienta a la mesa para que le sirvan, pero en mi reino el que es mayor lava los pies de los demás. Entonces, cuando uno está en la presencia del Señor, humillado, en la adoración, el resultado de la humillación es la humildad. Resultado de la humillación es la humildad. Fíjate las frases que decía Charles Spurgeon respecto a la humildad. Estamos en peligro de ser tan orgullosos cuando creemos que somos humildes. La humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Porque muchas veces quizá una persona es descalificada por la soberbia. Una persona es descalificada por el orgullo, por la vanagloria, es descalificada. Pero la humildad, dice aquí, me gusta esta frase, que es el fundamento sólido de todas las virtudes. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque Él mostró humildad. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Cómo? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El apóstol Pablo, teniendo cualquier título que pudiéramos imaginar en este tiempo, él era hebreo de hebreos, fariseo, él era romano de nacionalidad, él era una persona teólogo, era un maestro, era un cumplidor de la ley, era un celoso de la religión. Él era una persona intachable, era una persona de oficio. Él era una persona pudiente económicamente. Entonces él tenía cualquier título y podía jactarse de lo que él quisiera, espiritual, intelectual y económicamente. Él podía jactarse de lo que quisiera. Sin embargo, había aprendido humildad y obediencia por la humillación. Recuerda lo que dijo: por amor del cual lo he perdido todo. Él tenía algo que perder. Él tenía mucho que perder. Sin embargo, vio de mayor valor el conocer a Cristo y poder llenarse de Él que todo el conocimiento que tenía. Vio de mayor valor y de una mayor estima el poder escuchar su palabra, el poder llenarse de su presencia, que todos los títulos de los cuales se jactaba: por amor del cual lo he perdido todo para ganar de Cristo. O sea, él se humilló para poder recibir el precioso fruto de la humildad. Entonces, para nosotros poder recibir humildad, mire lo que dice Primera de Pedro 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Dios qué hace con los soberbios? Los resiste. A los soberbios los resiste, pero a los humildes les da su gracia, les da favor. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Esta es la clave. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El remedio para la soberbia es la humillación. Por eso, cuando adoramos en su presencia
y nos postramos, que es una forma de humillación, el fruto de esa humillación es que salimos transformados delante de su presencia. Salimos transformados, como lo hizo Moisés cuando bajó con las tablas, como lo hizo Saulo cuando se encontró con Jesús, como lo hizo Jacob cuando tuvo el encuentro con el ángel, como lo hizo cada uno de los hombres y mujeres que cambiaron la historia bíblica. Fueron hombres que tuvieron un impacto con su presencia, fueron humillados, pero después de eso vino la humildad que les abrió las puertas para hacer cosas extraordinarias. Quizá en alguna área de nuestra vida necesitemos ser humillados para que entonces la humildad de nuestras vidas, la transformación y la humildad como fruto en nuestras vidas nos vuelva a abrir las puertas que la soberbia cerró. Una vez aconsejaba a una persona que se llegaba a los negocios, se dedicaba: es que a mí me ha costado esto y me ha costado esto otro, y yo me he abierto las puertas por mí solo y todo porque la compartía de Dios. Le digo: mira, es que esa soberbia que te ha abierto las puertas, dices que esa soberbia es la que me ha ayudado en este mundo duro para yo mantenerme donde estoy. Le digo: es que mira, esa soberbia que te abrió las puertas, según tú, o ese esfuerzo que tú tienes, te las va a cerrar en algún momento, porque a nadie le gusta estar con gente problemática, con gente altiva. A nadie le gusta hacer negocios con gente que se jacta de sí misma. Esa soberbia te puede cerrar lo que tu esfuerzo ha logrado. La soberbia te puede cerrar esas puertas. Y le explicaba eso, porque nadie soporta estar con gente altiva, con gente orgullosa. Es cansado. La gente de confianza que tiene la gente empresaria, la gente de confianza, la gente que tiene de confianza, puede que no tenga mucho conocimiento, pero que sea gente en la cual le pueda confiar, porque el valor de esa persona no está en el conocimiento, está en la confianza. Puedo confiarte algo, puedo confiarte un secreto, puedo confiarte mi casa, puedo confiarte. La humildad, escúcheme, resultado de estar en su presencia, te va a abrir puertas que la soberbia te ha cerrado. Por eso hay que estar en su presencia, porque cuando uno está en su presencia, uno se da cuenta que Él es más alto, uno se da cuenta que Él es más fuerte. Estando en su presencia humillados, uno se da cuenta que necesitamos más de Él y menos de nosotros, que necesitamos más de su palabra y menos de la nuestra, que necesita crecer Él más en nosotros y nosotros disminuir, que necesitamos ver más su palabra y creer más lo que Él dice que lo que las voces a nuestro alrededor están diciendo. Y cuando recibimos una palabra de Dios y cuando recibimos una palabra de Él, entonces nosotros podemos caminar teniendo nada, saliendo de una cuarentena, pero con una alegría, porque sabemos que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha dado una promesa y que van a venir tiempos mejores en la presencia del Señor. No porque lo dice alrededor las circunstancias, es porque lo dijo Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, porque Él no miente y porque Él no se arrepiente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Así es que prepárate. Si Dios te ha hablado algo en este tiempo, prepárate, porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo va a cumplir, porque Él es suficientemente poderoso para cumplir y para vivir por su palabra. Alguien tiene que celebrar esto y creerlo. Dice el apóstol Pedro, quédese de pie, estoy terminando. El apóstol Pedro dice: revestíos de humildad. Escucha esto. La mejor marca de tu ropa se llama humildad. Hay gente que ha comprado la idea de decir: ay, es que si yo vistiera tal marca, uy, es que como dice el anuncio, que el que viste tal marca, no, esa persona es de wow. Tu marca se llama humildad.
es tu mejor vestimenta. Esa te hace ver tan bien que no solamente la tierra te reconoce, la gente, sino el cielo te reconoce. Yo te pregunto, ¿de quién quieres ser conocido? ¿De los hombres o de Dios? Porque el que se humilla es reconocido delante de Dios, pero el que se exalta es rechazado de Dios. Mateo 7:21 dice: en aquel día me dirás, Señor, pero yo hablé en tu nombre, pero hice milagros, pero hice esto. Y dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cuando somos reconocidos por Dios, es porque hubo una previa humillación constante. Dice que el que se humilla, dice Pedro, el que se humilla será reconocido por Dios. De tal forma que cuando Dios nos llame a cuentas, lo que importa, lo único que va a importar es si Dios nos reconoce o no. No va a importar qué hicimos, no va a importar cuánto tuvimos, no va a importar cuántos logros ni cuántos títulos tuvimos en esta tierra. Cuando muramos y vayamos a la presencia del Señor, lo que va a pesar es la relación que hayamos tenido, el acercamiento que hayamos tenido con Él y el reconocimiento que Dios tenga de nosotros. Quizá nos reconozca, o quizá no, eso depende de la relación que tengamos con Él. En Mateo 7 dice: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero hay otra palabra donde dice: te reconozco, siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Esta mañana nos vimos en el devocional, esta mañana platicamos, ahora estás conmigo. Mira la morada que preparé para ti, mira lo que yo hice mientras tú estabas en la tierra, todo lo que preparé para ti. Entra al gozo de tu Señor. Las bodas están listas, se preparó una gran fiesta, todo está listo. Pasa al gozo de tu Señor, porque el Dios va a reconocer a los que se humillan delante de su presencia. Yo me pregunto, ¿cuántos quieren humillarse en esta mañana delante de la presencia del Señor? Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Vamos a adorarle. Si tú sientes en tu corazón humillarte y ponerte de rodillas, hazlo en este momento y dile: yo me humillo delante de tu presencia, Señor, para ser reconocido por ti, para que tú, Señor, me identifiques como tu hijo, Señor. Vamos, díselo y adoremos al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y tienes mi corazón, Díselo: tienes mi corazón. tienes toda mi atención. Sí. Tienes mi corazón, Vamos, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tienes mi corazón, Jesús. Tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tienes mi corazón para siempre, porque tú eres el más hermoso. Oh, 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 oh. Eres el más glorioso. Oh, oh, oh. Humillémonos bajo la poderosa mano del Eres Señor, el más hermoso. Oh, porque el fruto de la humillación es la humildad. Eres el más Dile: Señor, me humillo delante de ti. Toda soberbia la hago a un lado, toda altivez, todo orgullo, todo aquello, Señor, en lo cual me jacto, ahora lo hago a un lado, Señor, y me humillo delante de ti, para que tú, Señor, me reconozcas, para que tú, Señor, me puedas levantar en tu presencia, Señor. Pero en tu presencia, honrándote a ti, glorificando tu nombre, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Dile, si hay necesidad de pedirle perdón en algo, pídele perdón. Si tienes que pedirle perdón de algún pecado,
Pídele perdón de ese pecado en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Él te levantará, y Él te restaurará, y Él te ayudará, porque Dios es bueno y es misericordioso, y su amor dura por siempre. Por no entender que la esencia eres tú, la esencia eres tú. Estoy volviendo a la esencia de la adoración. La esencia eres tú, la esencia eres tú.